El Gaiden intitulado saca cuenta el pasado de Ikki. Pero pienso que hay mucho por dibujar todavía. Por ejemplo, sobre Sun, cómo hizo un hombre tan débil como él volverse tan fuerte desde que llegó a la isla de Andrómeda. O sobre Hyuga y su maestro a quien aniquiló. Estas fueron las palabras con las que Kurumada describía, en una entrevista realizada por la revista Pafu a mediados de marzo de 1987, las ideas pendientes que él tenía para futuros Gaidens. Y es que, él mismo reconoció en otra entrevista que, debido a la falta de páginas, se le dificultaba bastante contar de manera detallada el pasado de los personajes dentro de la publicación regular, por lo que el hecho de que la editorial le permitiera realizar estos one-shots, los cuales se publicaban en paralelo en la misma revista, le resultaban ideales para poder desarrollar de mejor manera el trasfondo de estos. De ese par de ideas mencionadas por él, la primera, la cual contaba el pasado de Sun de Andrómeda, fue incluida en la publicación regular mediante un flashback producido durante el enfrentamiento entre este y Afrodite de Piscis. La segunda, la cual contaría cómo en el pasado Hyuga aniquilaba a su instructor, en cambio, nunca llegaríamos a verla concretada en el papel. Pero antes de teorizar de qué se hubiera tratado esta historia, pongámonos en contexto. Esta entrevista, como ya mencionamos, fue realizada por la revista japonesa Pafu, a mediados de marzo de 1987, y publicada en la edición de abril de ese mismo año. Para ese entonces, el manga iba por el capítulo en que el maestro del Santo de Cisne aparecía en Siberia para hundir en las profundidades del mar el barco donde se encontraba la madre fallecida de este último, mientras que el anime iba por la parte en que el pelirrubio enfrentaba a su mentor, el Santo de Cristal en Siberia, poniéndole fin a su vida. Y aquí llegamos a un punto muy importante. Y es que, esta escena acababa de transmitirse pocos días antes de que el autor original declarara sus intenciones de producir dicho Gaiden. Y no, por si lo estabas pensando, no se trata de un aporte hecho con anterioridad por a la gente de Toei Animation. Esto lo sabemos porque se lo hemos consultado directamente al guionista principal de la serie, Takao Koyama, a través de Facebook, y su respuesta fue que se trató de una creación suya junto a los productores del anime. Pero, ¿por qué el interés del creador de Saint Seiya por adoptar historias del anime para su obra? La respuesta está incógnita, quizás la podamos encontrar en otra de las entrevistas que se le realizaron en ese año, más precisamente a finales de febrero para la revista Yune, donde al ser consultado sobre las historias originales del anime, respondía lo siguiente: si esos rellenos que hacen no tienen el estilo de la obra original, no lograrán que los televidentes actuales sigan enganchados. Es decir, ellos querrán ver cosas que ya conocen. Por ejemplo, al leer una escena en el manga querrán saber cómo será adaptada al anime. Por lo tanto, cuando les traes una historia totalmente diferente, se preguntarán, ¿qué demonios es esto? Kurumada evidentemente estaba muy preocupado por los rellenos que eran incluidos en la versión animada, ya que hacían que la trama, en ocasiones, se alejara demasiado de la obra original. Es quizás por esta razón que en más de una ocasión, adoptó conceptos e historias originalmente allí presentados y los incluyó en su obra, con el fin de reducir, aunque sea un poco, las diferencias que se generaban entre ambas. El caso más conocido es sin dudas el del maestro de Sun, quien fuese presentado primero en el anime con el nombre de Albiore. Más tarde, el autor original terminaría adoptando esta idea, cambiándole el nombre y el diseño, pero manteniendo casi invariable la historia del personaje. En el caso de Hyuga, quizás sucedió algo similar. El creador de Saint Seiya pudo haber considerado incluir en su manga a un segundo maestro para el Santo de Bronce, basándose en el Santo de Cristal. Y nos referimos a como segundo, y no como principal, porque el mismo Kurumada declaró en una entrevista realizada para el Jump Gold Selection número 3 del año 1989, que desde un inicio tenía planeado que el instructor del Santo de Cisne fuese un Santo de Oro. Sin embargo, a pesar de que tenía pensado desde el comienzo que se trataría de uno de los 12 santos más poderosos del ejército de Atena, aún no se decidía a cuál de ellos elegir. De hecho, si prestamos atención, en los primeros volúmenes de la obra original, cuando mediante un flashback, veíamos a Hyuga llegar a Siberia siendo un niño, no se mostraba a ningún maestro recibiéndolo, así como tampoco se lo veía cuando lograba obtener el Clot de Cisne al destruir aquella pared de hielos eternos. Además,
Él mismo reconoce que ya había ganado el título de santo de bronce y que el santuario le reveló dónde se encontraba el clot mediante una carta, sin hacer mención alguna de su mentor. La elección, el creador de Saint Seiya la haría finalmente por esos días en que se realizó aquella entrevista. Más precisamente el 17 de marzo en la Shonen Jump número 16, el santo de oro maestro de Hyuga hacía su aparición en Siberia para hundir el barco donde se encontraba la madre fallecida de este último y para citarlo en el santuario. Sin embargo, el que aparecía inicialmente en las páginas de la revista no era Camus de Acuario, sino Milo de Escorpio. Sí, Kurumada en un principio se había decidido por el santo de Escorpio. Aunque dicha elección no sería más que temporal, ya que capítulos más tarde lo reemplazaría por el santo de Acuario, ya que, según él, el agua se relacionaba mejor con las técnicas de hielo. Pero, dejando de lado al santo de oro, ¿cuál hubiera sido el rango y la constelación de ese otro instructor, y cómo hubiera sido su desarrollo? Esto sin dudas es muy difícil de dilucidar, ya que el autor original nunca lo reveló. Solo sabemos por sus palabras que en el pasado su alumno lo habría asesinado, pero sin dar más detalles al respecto. Sin embargo, es posible lanzar algunas especulaciones. Por ejemplo, en ese fragmento de dicha entrevista el creador de Saint Seiya se encontraba revelando ideas que tenía para el pasado de algunos de los protagonistas. Ideas que tenían un punto en común, y es que tanto el pasado de Ikki, el cual acababa de ser publicado por esas fechas en un Gaiden, y el pasado de Sun, el cual sería contado más adelante en la publicación regular, estaban ubicados cronológicamente en el tiempo en que ellos se encontraban entrenando. Entonces, si tenemos en cuenta esto, es muy probable que aquella mini historia que involucraba al santo de Cisne y a su mentor, hubiera estado ubicada también en la misma época. Y quizás, de manera similar al santo de Fénix, la prueba final para que Hyuga consiguiera el título de santo de bronce era la de combatir con su maestro y ponerle fin a su vida, en este caso, para demostrar que era capaz de dejar sus sentimientos de lado y así convertirse en digno heredero de las técnicas de hielo. De hecho, esto hubiera encajado perfecto en la trama, ya que, como acabamos de mencionar, cuando el pelirrubio consigue su clot, su instructor no se encontraba en el lugar, y ni siquiera hizo mención alguna sobre él. Después de todo, Kurumada solía y suele repetir conceptos en algunas ocasiones, así que no hubiera sido descabellado que, a lo largo de la serie, dicho personaje hubiera tenido que matar a sus dos maestros, tal como sucedió en el anime. Por otra parte, al tratarse de un maestro intermedio, es casi seguro que se trataría de un santo de plata. Ahora bien, con respecto a su constelación, si bien es desconocida, podríamos teorizar basándonos en el contexto de aquel tiempo. Y es que, por aquellas fechas el creador de Saint Seiya también se encontraba realizando los diseños de los 5 Ghost Saints que aparecerían como enemigos en el film La diosa maligna Eris, el cual se estrenaría algunos meses después. Entre ellos, resulta inevitable no destacar a Maya de Sagita y a Orfeo de Lira, cuyos diseños serían más tarde reciclados por Kurumada y terminarían siendo incluidos en su obra, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿acaso los otros 3 diseños no podrían haber sido considerados también para introducirlos en la obra original? Si este fuese el caso, no sería descabellado pensar que Christ de Cruz del Sur iba a ser ese instructor que Hyuga iba a tener al comienzo, más si tenemos en cuenta que este fue su enemigo en dicho film. Además, varios de los personajes emocionalmente cercanos al Santo de Cisne, como muchos ya habrán notado, tienen relación con la religión cristiana, como son el caso de Jacob, Isaac y Natasha, por lo que este Santo de Plata encajaría en esa categoría también. Por otro lado, la Cruz del Norte que Hyuga llevaba siempre en su pecho, no solo representa a la constelación del Cisne, sino que es la contraparte de la recién mencionada Cruz del Sur, constelación guardiana de Christ. Por último, y no menos importante, hay que marcar que tanto en Omega como en Saint Seiya hacen su aparición 2 santos de plata de esta constelación, los cuales, si bien no poseen técnicas de hielo, ambos tienen en común el hecho de ser instructores de santos de bronce. ¿Será acaso esto un guiño de los autores a los planes originales del creador de Saint Seiya? Es bien sabido que este último participó aportando ideas en ambas historias, por lo que no sería nada raro. Cualquiera sea el caso, los pensamientos del autor original en esas semanas que le siguieron a esa entrevista fueron cambiando, y al final se decidiría por un único instructor, el Santo de Oro de Acuario, dejando de lado la idea del maestro del maestro.
idea cuyo desarrollo solo quedará, lamentablemente, en el terreno de lo especulativo. Finalmente, un Gaiden para Hyōga sí sería producido casi un año después, más precisamente para la Weekly Shonen Jump número 13, la cual salió a la venta el 23 de febrero de 1988, pero con una trama totalmente distinta a la que inicialmente Kurumada había planificado. ¿Y tú qué opinas? ¿Te hubiera gustado que en el manga Hyōga tuviese un segundo mentor como en el anime? ¿Crees que Christ de Cruz del Sur hubiera sido una buena opción para este papel? ¿Qué otra constelación crees que hubiera encajado bien para ese santo? Déjanos conocer tu opinión en los comentarios. Si te gustó, recuerda suscribirte y darle pulgar arriba. Y por favor, no olvides darle a la campanita para recibir una notificación cada vez que subimos un nuevo video. Un saludo.